10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Javier Tello, preguntaré qué tanto sentido tiene el concepto de guerra al hablar de la lucha en contra del crimen organizado. Luego voy a entrevistar al encuestador y analista político Jorge Buendía sobre las preferencias electorales rumbo a la elección del 2012. Finalmente pasaremos al tema que estamos debatiendo a lo largo de esta semana. ¿En qué situación se encuentra la sociedad civil mexicana y hacia dónde va? Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. ¿La cabina? Buenas noches. Al inicio de su sexenio, el presidente Felipe Calderón claramente definió la lucha contra el crimen organizado como una guerra. El presidente apareció en público vestido de militar, como el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Su retórica era la de un líder en una campaña militar, y el ejército mexicano asumió un papel central en esta lucha. Conforme evolucionó su sexenio y se complicó el tema, poco a poco esta retórica bélica fue diluyéndose, y en un desplegado publicado por todos los diarios nacionales a mediados del año pasado, el presidente argumentó que, y aquí lo cito, usualmente las referencias a la acción del gobierno se etiquetan o refieren simplemente como una guerra contra el narco. Esto, sin embargo, no es así. Nuestro objetivo medular es lograr la seguridad pública de los ciudadanos, y no únicamente ni principalmente combatir al narcotráfico. Hasta aquí la cita del presidente. Sin embargo, en dos ocasiones recientes, Calderón ha retomado, si bien de manera indirecta, la idea de una guerra al hablar del crimen organizado. Primero, al celebrarse el aniversario de la Batalla de Puebla, el presidente convocó a los gobiernos locales, legisladores y fuerzas políticas a tener patria antes que partido. Dado el contexto de este discurso, es decir, la conmemoración de una batalla contra un ejército extranjero, el mensaje, al parecer, es que México hoy, como hace 150 años, está en guerra, y los mexicanos debemos estar unidos frente al enemigo. El segundo discurso es el del viernes pasado frente a funcionarios públicos, donde el presidente se comparó con Winston Churchill al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, dejando en claro que él en su persona, me parece, se siente como el líder de una nación que está en guerra. Nadie duda de la violencia generada por el crimen organizado, ni de la seriedad del reto que enfrenta el Estado. Pero, ¿qué tanto sentido tiene utilizar la palabra guerra para hablar de la lucha contra el crimen organizado? Javier Tello, muy buenas noches. Buenas noches. De repente sentí que como que esto puede acabar en una discusión semántica de si es lucha, batalla, guerra, etcétera, una discusión pues un poco del idioma español, que si tiene sentido o no tiene sentido. ¿Cómo le entramos? ¿Cómo abordamos este tema? Lo primero que diría es que las batallas semánticas son batallas muy importantes, muy importantes. Sí. Entonces yo creo que no hay que minimizarlas. El presidente en su momento claramente escoge la palabra guerra y no otra palabra. Lo diría Orwell, ¿no? Que la dilución del lenguaje es la primera, tiene consecuencias políticas importantes, pero en fin. Muchas, ¿no? Sí. Y más cuando estás construyendo un discurso en un sentido amplio de la palabra, no una narrativa. Exacto, una narrativa, ¿no? Y bueno, cualquier persona que se haya sentado a escribir lo que sea, una carta, un discurso, escoge las palabras con cuidado. Pero, ¿cómo le entraría yo? Sí, yo creo que, mi posición sería que, si bien pienso que sí hay argumentos que permiten aplicar esta etiqueta, la etiqueta de guerra, a lo que está sucediendo en México, no es deseable aplicarla. Pero creo que antes de entender por qué sí, por qué no, vale la pena hacer una cierta distinción entre un uso literal y tradicional de la palabra guerra y un uso más metafórico. Sí. Para de inmediato salirnos del posible argumento, bueno, es que esto no tiene nada que ver con la Segunda Guerra Mundial. No, bueno, y si uno ve la definición de guerra en el diccionario de la Real Academia Española, sí, no aplica
claramente. Yo en la esa tengo acepción. aquí. A ver, ¿por qué no? La tengo aquí y aplican tal vez 2 de los 5 de Pero las 5 acepciones. La acepción principal, bueno, a ver, Sí. mejor La principal no es es que dice desavenencia y rompimiento de la paz entre 2 o más potencias. Claramente no. No. Lucha, a menos de que entiendas potencia otra vez de una manera metafórica. Pero creo que ahí potencias estados. son estados, ¿no? Lucha armada entre 2 o más naciones o entre bandos de una misma nación. Creo que no es posible considerar al narcotráfico un bando, pero podría tal vez argumentarse. Pugna entre personas. Creo que aquí no se tratan de individuos privados, de personas en ese sentido, pero también podría haber una pugna entre personas. Lucha o combate, aunque sea en el sentido moral, aquí claramente ya empieza tal vez a aplicar más, porque claramente hay una connotación moral en esta lucha. Y oposición de una cosa con otra. Eso prácticamente es una guerra muy seguido. Uf, que si lo dice, Dios mío, que venga el ejército a salvarme. Exacto, que intervenga. Pero creo que sí vale la pena tratar de hacer una distinción entre ese uso muy literal y tradicional de guerra con un uso más metafórico. Y aquí entonces la pregunta se vuelve si el uso de esa metáfora ayuda o no. Y creo que sí hay muchas razones para pensar que ayuda. Y creo que vale la pena señalarlas, porque no son menores. Y que creo que por lo menos ayuda a entender por qué tal vez en su momento el presidente decidió utilizar esta palabra y por qué tal vez recientemente parece estar rescatándola. La primera cuando la había dejado. Exacto, cuando la había dejado de manera muy explícita. La primera tiene que ver con la gravedad de la situación. La guerra es la situación más grave que puede existir en un país. No hay nada lo más peor. amenazante para un Estado. Yo diría que guerra civil es lo peor que le puede pasar a un país. Bueno, la guerra civil es una guerra. Claro, es un tipo de guerra, ¿no? Claro. Yo creo que es peor que la guerra entre 2 estados, pero en fin, pero la guerra... Una revolución es una guerra civil. Eso lo platicamos otro día. Pero la gravedad de la situación, al usar la palabra guerra, lo que trata de recalcar el presidente, tal vez, es eso, que se trata de algo profundamente grave, que no se trata de una amenaza a un individuo, a un grupo de individuos, sino a la comunidad política en su conjunto, al Estado, ¿no? Entonces, una razón para usar esa metáfora es para recalcar la gravedad. Otra razón... Cosa que yo estoy de acuerdo. Totalmente. La suscribo. Totalmente. No, yo creo que Palomita. yo creo que todas van a ser, las vas a suscribir y las suscribirá mucha gente. Sí. El problema es que hay otras razones para no usar la metáfora que creo que pesan más. La segunda razón creo que tiene que ver con la reacción que se espera ante un reto tan grave. ¿Cuál es esa reacción? La unidad. Ante la guerra, el pueblo se une, y lo vimos muy claramente en el discurso que dio conmemorando la batalla de Puebla el presidente. Lo que se busca ante un agresor de este tamaño, con la gravedad del reto que representa este agresor, es la unidad de la comunidad política frente al agresor. Así es, que eso sí, ahí sí, yo creo que en el discurso donde compara su situación con la de Churchill en el 39-40 es incorrecta, porque pues Churchill llegó a ser primer ministro de la Gran Bretaña en un gobierno de unidad nacional, donde la comunidad política, como tú decías, por lo menos la clase política, estaba unida y no había dudas al respecto. Vaya, no había un político que yo recuerde, ¿no?, que dijera, bueno, no, la guerra no es la solución, ¿no? Bueno, tal vez la comparación con Churchill más adecuada hubiera sido Churchill en los 30s. Cuando Churchill lo que buscaba era una postura unida del gobierno inglés en contra de Hitler, de la Alemania nazi, y no lo logró. Y no los hizo ver la necesidad, la gravedad del reto y la necesidad de unidad ante ese reto, y estuvo muy dividido el gobierno inglés hasta que ya no tuvieron alternativa. Bueno, de hecho, Chamberlain tenía la política contraria de apaciguamiento con Hitler. ¿No? I bring you peace, ¿no? El famoso... Pero entonces la unidad es otra... de Múnich, ¿no? Pero en fin, sí. ¿No? La unidad es otra cosa que captura esta metáfora. Otra cosa que captura la metáfora es la dimensión, no solamente la gravedad, porque puedes tener un problema grave, pero no de grandes dimensiones. Sí. Aquí también es un problema de grandes dimensiones que implica a su vez grandes costos, tanto humanos, que los conocemos bien, como financieros. Sí. Entonces, al usar la palabra guerra, también implícito está la idea de sacrificio. Sí. Haciendo referencia nuevamente a Churchill, estamos hablando de sangre, sudor y lágrimas. Sangre, trabajo,
sudor y lágrimas, creo que es Es que toil siempre lo quitan, pero sí. Pero sí, es de sangre, trabajo, sudor y lágrimas, ¿no? Entonces, creo que es otra cosa que también está buscando capturar con la metáfora. La otra cosa que se busca capturar con la metáfora es la determinación de vencer al enemigo. En una guerra no hay alternativa más que ganar. Sí, que es, ahí sí la cita de Churchill es muy clara. Es lo que enfatiza. Victory, ¿no? O sea, la victoria es lo importante. No hay nada más que no hay nada más que la victoria, ¿no? Entonces, creo que... Pero ojo, aquí sí yo tengo una diferencia. Porque en una guerra convencional queda claro cuál es la victoria, ¿no? Ahí entramos al terreno empírico. No, bueno, por eso, porque, a ver... Y la comparación es con una guerra tradicional. Sí. En una guerra tradicional claramente hay una victoria, que es cuando el enemigo se rinde. Sí. Incondicionalmente, todas las fuerzas. Yo te podría... O no se rinde, simple y sencillamente pues toma su capital y ya, o sea, ya están conquistados, digamos, ¿no? Aquí no queda clara cuál es la victoria. Lo que pasa es que no nos han dado por lo menos su definición con toda claridad de cuál sería su versión. Pero de la victoria. Ahí es donde donde empieza me parece, al término guerra a tener problemas, porque es una guerra no convencional vaya, insisto, ¿cómo defines la victoria acá? Bueno, a mí se me ocurren maneras, pero la pregunta entonces, hay algo que captura esta metáfora, pero sin embargo también vemos claros problemas con esta metáfora. Sí. Sin embargo, para mí los problemas más serios con la metáfora no son este tipo de problemas más, digamos, más empíricos. Para mí los verdaderos problemas con la metáfora son más bien, yo los llamaría mitad estratégicos y mitad morales. Bueno, ¿cómo no va a salir la moral en una guerra? ¿Cómo no va a salir la moral en una guerra? El argumento para mí más importante en contra de la metáfora es que la metáfora presupone que este problema tiene una solución militar. Y yo no creo que la tiene. Yo no creo que incluso en el corto plazo tenga una solución militar. Yo creo que al nivel pleito, a nivel cancha, digamos, inmediato, es un trabajo policíaco más que militar. Pero en un primer momento, acuérdate, la estrategia, y lo decía mucho el entonces secretario de Gobernación, el primer secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, de este gobierno, que decía, a ver, el primer objetivo es recuperar territorios, y para recuperar territorios de la delincuencia hay que echar al ejército. Y ya luego... Bueno, construimos instituciones, etcétera. El problema es que pues esto se alargó, ¿no? No solamente eso, ese argumento ya es un argumento militar. Sí. ¿Qué es lo que hace un ejército en una guerra tradicional? Conquistar territorio, avanzar, ¿sí? O echar al enemigo de un territorio bombardeando, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí esto no aplica. No podemos ni debemos... Entonces se equivocó el presidente en esa primera fase porque era por ejemplo, el entonces gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, lo pedía, en fin, ¿no? Yo no niego que haya un papel que pueda jugar el ejército en esto. Sí. Pero el papel que ha jugado ya, viendo hacia atrás, se ve que la solución que se buscó fue una solución más militar que policíaca. Porque no había la policíaca. A ver, Javier, es que esto es importante, o sea... Yo reconozco que había serios problemas institucionales con las policías locales. La pregunta es, ¿qué haces ante ello? Y la federal estaba La pregunta es, ¿qué haces ante ello? Muy disminuida. ¿Los quitas y mandas al ejército? Esa es una solución, la solución que se adoptó. Sí. Muchos argumentan, el artículo de Escalante, Nexos, parece señalar que eso aumentó la violencia. Tal vez era un costo que estabas dispuesto a aceptar, otra vez bajo la mentalidad de la guerra, que la guerra tiene costos. ¿Sí? Otra solución hubiera sido aceptar tal vez que siguiera más, adentrándose un poco más el crimen organizado en estos lugares, pero desarrollar tus instituciones policíacas antes de quitarlas y mandar al ejército. No sé, yo creo que ahí había alternativas. Yo creo que la idea de que la única alternativa... Yo tengo mis dudas si había en ese momento alternativas. Lo que sí es que la estrategia militar debió toda estrategia militar, y eso lo dicen los libros de texto, yo no lo estoy inventando, tiene que tener un objetivo muy claro. Entramos, se consiguió la misión, pero adiós. Es que no hay que tener una estrategia militar. En todo caso... Pero esa es la diferencia de la guerra. La guerra tiene
tiene que tener objetivos muy claros. Si nos vamos a la Segunda Guerra Mundial, Pero es que esa es la metáfora equivocada. El argumento aquí es lo que pasó en Afganistán y lo que está pasando en Irak. Objetivos poco claros. No. Y los propios militares se dieron cuenta de esto. Sí. Ellos mismos cambiaron sus objetivos y los convirtieron en objetivos policíacos. Sí. Terrible. Y en estrategia policíaca, que era la correcta, era en establecer relaciones con los locales, en conocer a los locales, en conocer los usos y costumbres de los locales, etcétera, etcétera. Una cosa que nunca hace un ejército. Bueno, el gran fracaso de la última intervención de Israel en el Líbano para irse en contra de Hezbollah, en donde hace el propio gobierno de Israel un reporte muy importante con una comisión independiente, lo que dice es, aquí el error que se cometió es que no quedaba claro el objetivo. Sí. Un ejército no puede intervenir cuando no queda claro el objetivo. Sí, y el objetivo, insisto, no debe de ser militar. Y si usas al ejército es muy probable que acabe siendo un objetivo militar. Bueno, el gran descubrimiento del ejército estadounidense, tanto en Afganistán, y del ejército inglés en Afganistán como en Irak, fue ese. Y el éxito de este general encargado ahora de esa operación es darse cuenta que no, tenemos que tener objetivos no militares, sino policíacos. Me piden que ya concluyamos y nos falta muchísimo, ¿verdad? Nada más te daría una razón moral más. Sí, bueno. Si lo defines esto como una guerra, sí. En las guerras se valen hacer cosas legítimamente, que se justifican moralmente, que no se justifican ni se valen hacer en un estado de paz. Y el problema que tenemos ahí es que tal vez están sucediendo cosas que no queremos que sucedan, que lo que queremos es que traten a estas personas como criminales y no combatientes, bajo cualquier definición de combatiente. Es un buen punto, pero yo te invito a debatir el tema de la victoria. Bueno, claro, sí. Yo creo que ese es un punto fundamental, ¿no? Sí. O sea, Churchill tenía muy claro cuál era la victoria, ¿no? Ganarle a Hitler, ganarle al régimen nazi, conquistar a Alemania. Había muchos. Llegar a Berlín antes. Llegar a Berlín, en fin, lo que tú quieras, pero en esta guerra, entre comillas, sí, o lucha, o como vamos a tener que ponerle un nombre, ¿cuál debe de ser la? ¿Cómo podemos decir ya ganamos? No, ¿se puede decir ya ganamos? Yo creo que hay maneras de definir victoria, sí, claro que sí. Bueno, que nos convenzan a todos. Debatámoslo, ¿sí? Porque creo que ese es de los temas. Sí. Para mí yo creo que, yo insisto, para mí los temas son más los problemas con la metáfora, más que con el tema empírico. Bueno, ya ves que yo soy empiricista y tú eres moralista, entonces hacemos una buena guerra. Muchas gracias, Javier Tello, y vamos a hacer una pausa y regresar ahora a platicar con Jorge Buendía. Él nos trae su última encuesta de preferencia electoral rumbo al 2012, cómo van los candidatos, se va a llevar sorpresas. Resulta que hay un escenario, Javier, donde puede ganar Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver cuál es ese escenario. Y le recuerdo que nos puede enviar sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @LeoZuckerman, tal como aparece en la pantalla. Que es aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar.